Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Yo no sé a cuánto les agrada que hoy esté aquí. Bien, los felicito, hermano. A mí no. Pero vea lo que me mandaron, ¿no? A veces nos toca jugar de delantero, a veces de defensa y a veces, bueno, de golero aguantar los pelotazos. ¿Qué va a hacer? Es la misericordia de Dios y es lo que hay que agradecer, ¿no? Que Dios, a pesar de nuestros defectos, nuestras falencias, Él no nos descarta, siempre está dispuesto a usarnos. Amén, hermanos. No les voy a hacer recorrer mucho la palabra hoy, solamente vayan buscando, si quieren, el capítulo 15 de Lucas. Es el pasaje que vamos a leer hoy. Vamos a ir desmenuzando de a poquito, pero no los voy a hacer recorrer mucho, solamente este capítulo. Antes de empezar a leer, les quiero compartir algo que leí y me gustó mucho y creo que así como me hizo pensar a mí, los va a hacer pensar a ustedes. Un escritor escribía sobre los problemas de crecer en una familia numerosa. Hablando con una madre de 13 hijos, conversaron sobre el tema. Luego de varias preguntas, él preguntó: ¿crees que todos los hijos merecen el mismo amor y la atención de una madre? A lo cual ella respondió: claro que sí. Entonces el escritor hizo una última pregunta, media tramposa, ¿no? Pero le preguntó: ¿a cuál de tus hijos amas más? Y la madre respondió, luego de unos instantes: el que está enfermo hasta que sana y el que está lejos de casa hasta que vuelve. Amén. Así es el amor de Cristo para nosotros. Y estas palabras me hacían recordar me traían a memoria cómo Jesús les respondió a las críticas de los fariseos y escribas de aquel tiempo, ¿no? Cuando justamente aquí nos da de qué manera les respondió. Lo hizo por 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Podemos leerlas. Vamos a leer desde el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto es lo que criticaban los fariseos y los escribas de ese momento. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, la primera que hablábamos: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, seguras, resguardadas, y va, eso lo dije yo, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y la lleva, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, la que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los fariseos y escribas se asombraban porque Dios se interesaba por los pecadores. Aquí leemos publicanos y pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, ¿no?
y la fama de los cobradores de impuestos no era la mejor. Por lo tanto, ahí también está el tema de la crítica que hacían ellos hacia lo que estaba haciendo Jesús. Jesús lo que estaba mostrando era, ustedes están seguros, entre comillas, ¿no? Conocen la ley, hacen todo lo que la ley dice, pero ellos no. Los pecadores, los publicanos, no conocían a Cristo. Él lo que estaba haciendo era llevar su mensaje, era llevarles la oportunidad de que ellos también pudieran entrar, ser parte. Amén. Esta respuesta nos trae, Jesús contó estas historias para resaltar el amor de Dios por los perdidos en el pecado. Dios tiene amor suficiente para cada uno de los que hoy estamos aquí, pero también tiene amor de sobra para los que están afuera, para los que no le conocen. Amén. Seguimos un poquito más. La parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Amén? Una dracma tenía el valor aproximado, o era el valor de un día de trabajo, ¿no? Para ese tiempo y para cualquiera, para este tiempo también. ¿Quién no busca desesperadamente encontrar lo que perdió? ¿Amén? O lo que está perdido, más bien dicho. Las 9 monedas, las 9 dracmas estaban guardadas, estaban en su monedero en un lugar seguro. Pero esa otra moneda estaba perdida, así como estaba perdida la oveja. Y vemos que esta mujer prendió la lámpara para ver mejor, barrió, limpió, hasta que la encontró. Así como vemos en la primera parábola, el pastor guardó las ovejas, las dejó seguras, fue a buscar a la perdida. No le importó, cuando la encontró, ensuciarse sus manos, lastimarse, no se quejó. Simplemente agarró la oveja herida, la puso sobre sus hombros para caminar y llevarla segura al redil. Amén. Hoy vamos a dedicarnos a entender un poquito la tercera parábola, que es la que Dios me habló y me dio a compartir hoy con ustedes. Esa es la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo vemos 2 puntos de vista. Uno, la relación del padre con el hijo menor. Y la 2, la relación del padre con el hijo mayor. En la relación del padre con el hijo menor vemos 3 aspectos. Vemos la rebelión del hijo, su arrepentimiento y la reacción del padre hacia el hijo menor. Leemos el versículo 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió los bienes. Si analizamos el versículo 12 y vamos a ese tiempo, la palabra dame no es un pedido con amor, de rogando, no, es una orden, un pedido sin respeto, sin respetar la autoridad de su padre. Amén. Lo único, sin respeto, sin interés, por lo que podría afectar emocional y económicamente a ese padre.
no le importó nada. Lo único que le importó a él era tener ese dinero. Él no estaba dispuesto a esperar bajo la protección y el cuidado de su padre para tener esa herencia. Él quería su parte solamente para alejarse lo más posible de él. Alguno ha pasado, uno piensa, ¿no? Venimos a la iglesia, recibimos la bendición que buscamos. ¿Y qué hacemos? Lamentablemente muchas veces tomamos la decisión del hijo pródigo. Nos vamos con nuestra bendición abajo del brazo y se terminó. Hasta ahí fue nuestro amor y nuestro respeto hacia nuestro Padre, ¿no? Leemos un poco más. En el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. En otras versiones dice se fue a otro país. Se fue lo más lejos que pudo. No se fue acá a Las Piedras ni acá a Colón. Se fue lejos. Aquí vemos cómo él desperdició, dando rienda suelta a sus deseos, viviendo desenfrenada e imprudentemente, sin preocuparse por nada. Él se alejó lo más posible, como decíamos, de cualquier responsabilidad familiar y gastó toda su herencia, viviendo sin pensar en el futuro. Todo tiene una recompensa, por decirlo así, ¿no? Lo que uno siembra, si es bueno, va a ser una buena cosecha. Lo que uno siembra, si es malo, sabemos qué es lo que va a cosechar. Cosechar prudencia, cosechar obediencia es bueno, es saludable y es lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando hacemos lo contrario, más adelante aquí vemos los tristes resultados, ¿no? En el versículo 17 y 19 podemos ver qué es lo que pasó. Y volviendo en sí, no, perdón. 17, 15. Mejor del 16. No, del 15, perdón. Luego de gastar, vamos a leer el 14. Y luego de gastar ese dinero sin pensar en nada, ni en su futuro, ni en nada, desde el 14 al 17. Vemos, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase a sus cerdos, para que cuidase cerdos. En estos 3 versículos vemos lo que sucedió después de que recibimos la bendición y nos apartamos del Señor. Luego de malgastarlo todo, vemos que se encontró solo, sin nadie que le tendiese una mano. Ya no estaban más cerca de él los que bebían, los que hacían fiestas, los que festejaban y apoyaban cuando él derrochaba, cuando hacía lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Ya no estaban. Eso es lo que nos da el mundo. Una amistad mentirosa, una amistad que termina en soledad, una fiesta que es fiesta mientras tú tienes para
celebrar. Cuando tú no tienes nada, ahí te das cuenta quién es el que verdaderamente te ama, te cuida, te valora y quiere que estés siempre con él. Ahora sí, del versículo 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora vemos cómo el joven pudo recobrar el sentido y la cordura, recordando el buen trato que su padre le daba a sus sirvientes, y él estaba muriendo de hambre. El hijo menor aprende algo de humildad y no se siente digno de ser su hijo, y está dispuesto con gusto ahora a ser su sirviente. Para un judío cuidar cerdos era una deshonra, porque lo dejaba inmundo. Pero peor era desear comer de lo que esos cerdos comían. La desesperación de este muchacho lo llevó a tal punto que deseaba comer de eso, de la basura que le daban a los chanchos. Pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros y siempre llega a tiempo. Siempre a tiempo. No llega temprano ni tarde, a tiempo. Y así es como vemos, como leemos en el versículo entre el 19 y el 17, vemos como ahora este joven arrepentido recobra el sentido. Porque cuando él estaba en esa situación, en esa mugre, en ese barro, en esa suciedad con los cerdos y desear comer de ese alimento, cuando él cayó en ese pozo tan terrible, no fue ese su fin. Porque Dios siempre tiene un plan para nosotros. Él nunca va a dejar a un hijo suyo hasta el fin en esa situación. Ahora vemos como el joven pudo recobrar el sentido, la cordura, como leíamos, y el trato que le daba a sus sirvientes, su padre, le parecía justo para él, después de haber desobedecido, después de haber rechazado, después de haberlo olvidado. Porque él no se acordó de él en ningún momento, mientras estuvo de fiesta, mientras le sobraba el dinero, mientras estaba pasándola bien. Pero fue hasta que estuvo en el lodo, entre la mugre y la suciedad, que él pudo reaccionar. Ese no fue el fin para él, porque Dios tuvo misericordia. Así como tiene y tuvo misericordia de cada uno de nosotros en el lugar que estuvimos. Él no nos juzga, Él nos espera, Él es paciente, tiene amor de sobra y siempre está ahí. Leemos los versículos 20 al 24. Como decíamos recién, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se le echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti, perdón. Nótese esto que dijo primero, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En estos versículos nos deja claro el amor del Padre hacia su Hijo, que el amor del Padre hacia su Hijo lo llenó de compasión, y su reacción fue correr a su encuentro, dejando todo prejuicio que pudiera tener él o quienes lo acompañaban en ese momento. El Padre solo deseaba abrazarle y demostrarle que aún lo amaba. Lo amaba de la misma manera que cuando con amor repartió sus bienes y le dio su parte, sin reproches, sin reclamos. Pese a que él tenía toda la autoridad de parte de Dios para ponerlo en su lugar, porque él demostró desde el principio una total falta de respeto hacia su padre. Y su padre tenía toda la autoridad de haberle negado todo y de haberlo reprendido y de haberlo dado un castigo, no sé, lo que fuera, pero él no lo hizo. Él simplemente, con amor, le dio lo que pidió. Vemos que el joven le dice a su padre lo que había puesto en su corazón decirle. Pero la reacción del padre al oírlo fue reconocer su arrepentimiento. Que su arrepentimiento fue auténtico, fue verdadero. ¿Por qué? Porque lo primero que dijo, como leímos, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él dice he pecado contra el cielo, está diciendo he pecado contra Dios y contra ti. Es ahí cuando al padre no le quedan dudas, y por eso su reacción fue darle no fue darle el trato de sirviente como su hijo esperaba. Él, al verlo arrepentido y vivo, quiso festejar y quiso que todos festejaran con él. No fue una fiesta íntima como algo que se está ocultando, que no es necesario que se sepa. Sí, es necesario que se sepa. Cuando un pecador se arrepiente, en el cielo se hace fiesta, como veíamos unos pasajes más atrás, unos versículos más atrás. Cuando un hermano en Cristo extraviado vuelve, también hacemos fiesta, porque lo amamos, o deberíamos amarlo. Amén. Así es como muchas veces creemos que Dios no nos puede perdonar, porque nuestro pecado es demasiado grande, pero Dios solo precisa de lo que este joven tuvo, un arrepentimiento genuino y verdadero. En los versículos 25 al 28, los invito a seguir leyendo conmigo. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. En estos versículos vemos la triste reacción del hermano mayor al llenarse de ira y no querer compartir con su padre y con su hermano la fiesta. Y vemos la reacción del padre cuando él le deja ver el deseo que tenía en su corazón. Que su hermano, que él pudiera gozarse y alegrarse junto con su hermano y él. Porque él volvió arrepentido, volvió cambiado, volvió distinto. Y era necesario esa comunión de hermanos. Por eso el Padre quería que juntos celebraran. Amén. En el versículo 29 y 30 vemos cómo el hermano mayor reacciona. Mas él respondiendo le dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo. Nótese cuando dice te sirvo. Más adelante el padre le deja claro algo. Pero él le dice te sirvo. Él no le dijo te acompañé. El hijo acompaña. El que le servía, los que lo servían eran los sirvientes. A los que recordemos que el hijo menor estaba dispuesto a pasar ser. No quería ser un hijo, quería ser un sirviente. Nótese cómo el celo y el enojo del hermano mayor lo llevaba a sentirse a un nivel más bajo que hijo. Amén. No habiéndote desobedecido jamás y nunca más me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos cómo le responde el padre en el versículo 31 y el 32. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, el porqué de la fiesta, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ahora ya revivido, se había perdido y es hallado. Recuerden que él se sentía siervo, hablando del hermano mayor. Y en estos dos versículos el padre responde dejando claro que el regreso de su hermano no es la pérdida de su lugar como hermano mayor. Nadie le dijo que iba a ser un siervo como él se sentía. Y le muestra el por qué era necesario hacer fiesta y alegrarse. Su hermano había pasado de estar muerto, como dice la palabra, a tener nueva vida. Y si básicamente él había hecho siempre lo correcto, que lo hiciera una vez más y pasara a celebrar con ellos. La relación del padre con el segundo hijo siempre fue por igual que con el primero. Los dos recibían de él el mismo amor, el mismo cuidado, la misma protección. Vemos que ninguno de los dos estuvo bien, pero vemos como si el primero, el menor, tuvo la oportunidad de arrepentirse y de hacer las cosas correctamente. Esta parábola queda abierta, porque en realidad no nos dice qué reacción, qué postura tomó el hermano mayor. Si reaccionó como reaccionó el hijo menor cuando estaba mal, revolcándose entre la mugre de los chanchos, de los cerdos,
o seguir en su ira, en su enojo, no arrepentirse o no dar paso al amor de Dios en su corazón para poder compartir con su hermano. No lo sabemos. Como tampoco sabemos la reacción de los fariseos y los escribas cuando Jesús le contestó por medio de estas parábolas sus quejas y sus reproches. Yo no sé, hermano y hermana, yo no sé si le dije el título de este mensaje, yo le puse un título ahí, pero ¿qué decisión vas a tomar? ¿No? Tenemos dos decisiones, como vemos en su palabra. La decisión del padre y la decisión del hermano mayor. ¿Qué decisión vamos a tomar si nosotros vemos entrar por esa puerta a un hermano que se apartó, que estuvo perdido en sus delitos, sus pecados, sus cosas, ¿no? Como estuvo el hermano menor? ¿Cuál va a ser nuestra reacción si él entra por la puerta? ¿Lo vamos a abrazar como hizo el padre? ¿O lo vamos a dejar de lado como alguien que no tiene amor en su corazón? Si entra un pecador, ¿qué le vamos a mostrar? ¿El amor que Cristo depositó en nuestro corazón? ¿Y el amor de Él hacia el que está perdido? ¿O le vamos a brindar indiferencia? Yo no sé qué podamos poner como excusa. Pero hace un buen tiempo ya que el Señor nos está hablando sobre lo mismo, ¿no? Compartíamos el sábado no el anterior, con el grupo de varones sobre el perdón. Y yo no sé qué excusas puedes tener tú, pero yo anoté acá algo que dice: debemos perdonar para que nuestro corazón sea lleno del amor de Dios, pero ese amor por los perdidos. Y de esa manera podremos celebrar de verdad como nuestro Padre Celestial celebra. No importa lo que hayas hecho, no importa la edad que tengas, no importa si sos joven, si sos anciano, no importa si estás aquí adentro hoy, no importa si estás afuera, no importa si llevas un montón de años siendo miembro de la iglesia o simplemente entraste hoy o estuviste todo el tiempo alejado de Él. Hoy somos todos hijos pródigos. O todos fuimos, no sé. Yo me siento pródigo siempre. Porque yo sé que si me alejo de Él, me va a ir mal. Prefiero quedarme bajo su mano, bajo su protección. No importa el tiempo que tengas en la iglesia. Lo importante es saber y entender una cosa: que nosotros tenemos que recibir con ese amor de parte del Señor, y si no lo tenemos debemos pedirle que Dios nos llene de ese amor, porque es la única forma en la que vamos a recibir y entender el corazón de aquel que entra sufriendo, de aquel que entra porque está desesperado. Todos en algún momento estuvimos desesperados. No teníamos a Cristo,
Hasta que no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos disfrutar de ese amor, de ese abrazo, de esa felicidad que Él nos da. O sea, yo los invito a que puedan reflexionar en estas palabras. Capaz que es un pasaje muy trillado, pero el mensaje es claro. Es perdonar, llenarse de amor el corazón, porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y por consiguiente, si Dios no nos perdona, es imposible, por más fuerza que hagamos, que Dios tener amor como el que tiene Dios por los perdidos en nuestro corazón. Amén. Y Él siempre, hablando de Dios, de nuestro Padre, ¿no? Él siempre está esperando a la puerta para darte ese abrazo lleno de amor que solo Él puede y es capaz de dar. Ese es el papel que tenemos que tener nosotros. El papel que tiene nuestro Dios es el papel que nos delegó. Abrazar a aquel que precisa un abrazo, darle consuelo a aquel que precisa ser consolado, demostrarle y darle amor a aquel que lo precisa. Si no lo podemos hacer, pidámosle al Señor que nos llene de su amor, de su perdón. Eso es lo que va a mover a la iglesia, es lo que va a mover nuestras vidas. Si nosotros nos llenamos de otras cosas, de las cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos caen bien, tal vez no sea lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Uno tiene que ser obediente en amor, no obediente como eran los sirvientes, que como el hijo mayor lo servía simplemente porque le daba un buen pasar, porque le daba sustento, porque le daba techo, porque le daba alimento. No, lo tenemos que hacer por amor, porque yo no espero nada del Señor. A ver, alguien esperaba paga de parte del Señor, ya pagó, ahí pagó, ya está. Lo único que tenemos que hacer nosotros es nuestra parte. Como Mateo 28, la gran comisión. Ah, no, Juan, pero eso es para los apóstoles, los misioneros. No, eso es para los pastores, no, hermano. Lamentablemente es para todos. O no lamentablemente, gracias a Dios que es para todos. Porque es un inmenso privilegio ser estas personas que somos imperfectas, con 1.000.000 de problemas y 1.000.000 de defectos, y el Señor se pasa nuestros defectos, no le importa, los pasa de lado, los deja, los patea como una pelotita de papel y no le interesan. A él le interesa esto que tenemos acá, disposición en nuestro corazón para servirle. Es lo que nos mandó a hacer el Señor, hermano. A veces el otro día hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre el ganar almas y compartir, como dice la palabra, lo que todos los discípulos fueron mandados a hacer. Ir por todo el mundo y predicar mi palabra. Nosotros somos tan chiquitos en nuestra mente, hermano, que a veces creemos que ir por todo el mundo, no tengo dinero para el pasaporte, no tengo dinero para el pasaje. ¿Cómo voy a pagar la estadía donde esté? ¿Cómo voy a hacer esto, aquello y lo otro? Hermano, usted hablándole de Cristo a otro, puede estar hablándole al que va a ir. Hágalo. Muestre ese amor que tiene de Cristo en su corazón. Yo tal vez no vaya a País Vasco, como decíamos con mi esposa. Tal vez sí. Pero ¿y qué
Si lo que quiere el Señor en realidad es que nosotros preparemos a alguien para que vaya, que le hablemos, que le mostremos de ese amor y que esa persona sea tocada por el Señor y teniendo las posibilidades, más allá de que sabemos que las posibilidades las tiene en su mano el Señor, ¿no? Que sabemos esa persona es la que va a ir a esa nación. Que sabemos si muchos de los que estamos aquí hoy vamos a ir a las naciones. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Escuchar el mensaje, escuchar su voz, escuchar su amor y compartirlo. Sin prejuicios, sin mirarle la cara al que está hablando, solo escuchando lo que te transmite con el corazón. Si uno va a mirar mi cara hoy o vino a escuchar lo que Juan tenía para hablar, lo siento, no tengo nada para dar. Yo compartí lo que Dios me dio. Nunca voy a tener nada para darle si no es de parte del Señor. Porque es así. Sin Él no somos nada. Cuando le conocemos, reaccionamos y nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Que solo dejándonos usar por Él, somos algo. Y ese algo es siervo. Ese algo es vaso frágil. Vaso humilde. Yo hoy no me siento como una copa de oro llena de rubíes y como muestran los reyes, ¿no? Que tienen toda esa copa. Les gusta mostrar la pompa y todo. Sí, tengo poder, tengo... No, yo me siento como un vaso de plástico, hermano, de esos descartables. Porque ese es el valor que tengo que sentir yo que tengo. Porque acá lo único que es verdadero y valioso es esto que acabamos de compartir, lo que está acá adentro. ¿No? Yo lo único que tengo valioso para compartir, como decía, es esto, lo que Dios me da. En este corazón imperfecto, en este cuerpo que no es el mejor. Pero tengo la humildad de reconocer mis errores y mis fallas y que no soy perfecto. Y cuando me piden que tome un lugar que yo no considero que sea digno para mí, pero el que manda es Dios, lo hago. Así que, hermano, ¿tiene alguien para hablarle de Cristo? Hágalo. Ve a alguien que retorna, abrácelo. Él necesita ese abrazo. Ve a un pecador que no conoce a Cristo, presénteselo. Así como me lo presentaron a mí. Así como se lo presentaron a usted. Es ser simplemente recíproco. Lo que me dieron con amor, lo tengo que dar con amor. No puedo ser egoísta. ¿Amén? Porque nuestro Dios no es egoísta. Él nos invita todos los días a entrar a su fiesta. Él está armando la gran fiesta para que todos estemos con Él. Y no está mirando si estás en las condiciones perfectas para recibirlo a Él. Está buscando tu corazón. Él va a mirar tu corazón. No le importa si vas de traje, si vas de smoking, si vas con un vestido de Versace carísimo como a las mujeres les gusta, que son lindos, o si vas de jean. No le importa. A Él le importa esto. Este es el vestido que Él va a mirar. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. No le importa lo de afuera. Amén, hermano. Dios los bendiga. Amén. Le damos un fuerte aplauso a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús. Póngase de pie, mi hermana allí. Hoy tenemos a alguien que cumple años, ¿sí? Camila, ¿dónde anda por ahí? ¿Dónde está Camila? No la veo. No la veo. No la veo, no sé dónde está, no sé dónde está. Ah, ya se paró. Ahí se paró Camila. ¿Alguien más está cumpliendo años que por ahí no sepamos? ¿No? ¿Nadie más? Así que bueno, todo el cumpleaños, el feliz cumpleaños lo vamos a cantar, es para vos, Camila. ¿Sí? Bendecimos tu vida, bendecimos